Hola jóvenes, el día de hoy vamos a ver dos elementos más de los textos narrativos. El primero de ellos es los tipos de tramas. Pero primero vamos a ver qué es la trama. La trama es el orden u organización de los sucesos que están ocurriendo en la narración de nuestros cuentos o novelas. Es decir, la manera en la que están pasando las cosas y por lo tanto hay dos tipos de trama, la lineal y la no lineal. Vamos a ver en qué consiste cada una. La primera es la trama lineal. En ella los sucesos se narran de manera ordenada conforme van pasando. Se menciona lo que ocurrió al inicio, en el desarrollo, al final. Es decir, llevan ese orden. Como en cualquier línea del tiempo que lleva una secuencia cronológica, así pasa en este cuento. No hay ningún cambio en el orden de lo que está pasando. Entonces, se va en línea, vaya. El segundo tipo de trama es la no lineal. En ella los sucesos que se relatan pueden presentarse como dando saltos en el tiempo, de tal manera que se puede mencionar lo que está pasando en el presente, luego puede a lo mejor hablar de lo que ocurrió en el pasado o hizo un futuro, es decir, están en desorden. Les puse ahí una imagen de El payaso eso, la primera versión que hubo de la novela adaptada a película, porque en esta nada más hubo una, en realidad era una serie de televisión y después se juntaron los capítulos en una película, pero su trama es no lineal. De hecho, aparecen los personajes adultos y están recordando lo que les pasó de niño y luego otra vez vuelven a cuando eran adultos. Entonces la trama está yendo y viniendo entre el pasado y el presente de los personajes, por eso es no lineal. En la película más reciente ya vemos que la dividieron en dos partes, entonces ahí ya no aplica. Esos fueron los tipos de trama. El siguiente tema son los tipos de desenlaces o finales. Recuerden que a esta parte del cuento se le puede llamar desenlace o final. Y por lo general hay dos tipos de finales. Los finales abiertos y los finales cerrados. Fácil, ¿no? Vamos a explicar el primero, el final abierto. En este no se presenta una solución concreta al conflicto que tienen los personajes, sino que todo se queda en suspenso, con más preguntas que respuestas, lo que provoca que nosotros tengamos que imaginar o interpretar cuál fue el desenlace. Te habrá pasado a lo mejor cuando estás leyendo un libro o en alguna película que se termina y te quedas como, ¿ya se acabó? ¿O qué pasó? O sea, te deja con esa duda o no sabes realmente qué sucedió o no se resolvió el problema que tenían, sino que se acaba ahí. Entonces, ahí estamos ante un final abierto. Está abierto a tu interpretación, porque el autor no nos lo está dando. El segundo tipo de final es el cerrado, o sea, lo contrario, abierto, cerrado. En ese tipo de desenlaces, si estamos hablando de lo contrario, el otro dijimos que no se menciona en qué termina, aquí sí se menciona explícita y directamente cómo terminó la historia, cómo terminó el conflicto de los personajes. Por lo que se podría decir que quedó cerrado ese cuento, o sea, ya terminó y se acabó. Casi todos los cuentos de hadas sí tienen un final cerrado. El clásico y vivieron felices para siempre y ya se acabó, ya no te dan pie a que pienses en algo más, sino que ya ahí concluyó. Entonces es el final cerrado, es cuando nos dicen directamente cómo ya terminó la historia. Está fácil, ¿no? Muy bien. Ahora que ya vimos cuáles son los tipos de trama y cuáles son los tipos de finales, vas a contestar en tu cuaderno las siguientes preguntas relacionadas al cuento o novela que estás leyendo. La primera es cómo es la trama en tu cuento o novela. Ya quedamos que si es lineal o lleva un orden en la secuencia de las acciones o si no es lineal, ya dijimos es cuando está cambiando de tiempo, presente, pasado, futuro y así se la lleva. La segunda pregunta es qué tipo de final tiene tu cuento o novela. En el caso de los que están leyendo la novela,
para no spoilearlos con el final, igual puede ser nada más del capítulo, si queda abierto o cerrado ese capítulo. Y por último, te voy a pedir que copies un pedacito del final para corroborar si es cierto que es abierto, que el final queda abierto, que con dudas o preguntas, o si es cerrado porque ya concluyó. Y eso sería básicamente el tema y la actividad complementaria de hoy. Recuerda tomarle foto a tu apunte y a estas preguntas o actividad ya contestadas, por favor, y súbelas en el Classroom. Cualquier duda, mándame mensajito o déjame el comentario. Que estén muy bien, jóvenes. Chao.